Bueno, qué bien que nos podamos ver ya la mayoría después de que han pasado las fiestas, estamos volviendo a la normalidad. Con algunos no nos habíamos visto desde el año pasado, con eso de que algunos salen de viaje y todo, ¿no? Pero aquí estamos y ya volvemos a esta normalidad, decimos, pero nunca hay cosas normales en el Señor ni en este mundo. Siempre hay sorpresas, siempre hay cosas y tenemos que estar siempre atentos. No sé si eres de los que siguen las noticias, deberías, porque así estamos al tanto de lo que pasa en el mundo y las cosas que nos interesan. Por ejemplo, esta semana, al comenzar el año, el gobierno anunció que se bajaban los precios porque quitaban el IVA del pan, la leche, de los productos así del campo, frescos. ¿Lo escuchaste todo eso? Sí. Y la Sociedad de Consumidores denunciaron a casi todas las los grandes supermercados, Carrefour, Mercadona, porque no aplicaron el descuento en la primera semana. Y los grandes supermercados dijeron, es que es un lío tener que cambiar todos los precios, es una molestia para nosotros. Y yo pensaba, y en todos estos 2 años, que casi cada semana han subido los precios, ahí no les molestaba. Decir, vamos a tener que subir los precios esta semana, y los subían y cambiaban todas las etiquetas. Pero ahí no era una molestia eso. Bajar los precios sí es una gran molestia. Estaba anoche ahí mirando en internet, en mi correo, y vi que había una notificación de Google y ponía resumen del año. Como en los teléfonos solemos tener activada la ubicación, pues entonces te sale el resumen de todo el año. Y de hecho, cuando tú entras a ver la cronología, pues te sale de los últimos años. Y ya lo sabemos, pero cuando lo ves plasmado ahí en la pantalla del ordenador, ahí aparecía el mapa del mundo y salían todos los lugares en los que hemos estado en los 4 o 5 años. Todos, estaba todo marcado ahí, todo. O sea, Google sabe por dónde nos hemos movido, dónde hemos ido, dónde te has detenido. O sea, los puntos rojos era donde te detuviste. Hay una línea de los recorridos que has hecho y los puntos rojos es donde te detuviste. Y salía en España un montón de sitios, salía en Francia, salía en Holanda, salía en Dinamarca, salía en Suecia, salía en Finlandia, salía en Alemania, salía... Y cuando lo ves plasmado es cuando tomas conciencia y dices, vaya, estamos súper controladísimos. Saben exactamente dónde vamos, dónde venimos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, dónde te detienes. Seguramente a veces te llegan mensajes preguntándote que cómo ha sido satisfactoria tu visita al comercio, a la gasolinera o no sé qué sitio donde estuviste. Y a todos esos datos, a toda esa información, pues tienen acceso pues, muchas personas, incluso autoridades, el gobierno y otras cosas. Bueno, vivimos en un mundo así en el que nos hemos ido acostumbrando poco a poco y tienes que ceder tu privacidad y tus datos si quieres utilizar según qué aplicaciones y servicios que a través de Internet tienes. Pero bueno, vamos a dejar todo eso a un lado. Ya estamos desde que comenzó el culto intentando centrarnos en las cosas de Dios y vamos a predicar la palabra de Dios, pero yo sé que no todos entenderán el mensaje que vamos a dar hoy. No todos entienden siempre el mensaje que se predica desde el púlpito. Y no es una cosa que a mí me parezca, no es mi parecer. Lo dice la Biblia. La palabra de Dios nos dice... No sé quién me quitó la mesita. Espera, que cojo la Biblia. La palabra de Dios dice que no siempre los creyentes entendemos cuando se predica la palabra, cuando la palabra se predica. Pero todos creen que están entendiendo, ese es el problema. Que no todos entienden el mensaje, porque solo hay un mensaje, y es el mensaje que viene de parte de Dios. El problema es que todos creen que están entendiendo, y algunos entienden mal o entienden lo que quieren entender. Entonces depende de ti, de tu corazón, y depende de la disposición que pones delante del Señor, entender o no entender lo que Dios nos dice. Te voy a poner 2 ejemplos. Uno está al principio del Evangelio de Lucas, en el capítulo 9.
versículos 43 al 46. No hacía mucho tiempo que Jesús había comenzado su ministerio público y él ya estaba enseñando muchas cosas, entre ellas estaba ya anunciando su muerte, que un día él moriría. Y una vez de las que se lo dijo a los discípulos, lo dice ahí en Lucas 9, 43 al 46, vamos a leer. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Ahora Jesús les da una enseñanza, les anuncia algo. Dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Y me resulta muy curioso e interesante cómo Jesús les llamó la atención. Haced que os penetren bien estas palabras en vuestros oídos. O sea, cuando escuchas la voz de Dios, tú decides a qué nivel llega esa palabra. Tú puedes estar escuchando ahora la predicación y puedes estar escuchando, pero a la vez estás pensando en otras cosas y como que estás oyendo ahí un eco. O tú puedes haberte preparado y en el tiempo de alabanza, de adoración, en el tiempo de orar por esta predicación, tú has dispuesto tu corazón delante de Dios y has dicho, Señor, háblame. ¿Qué es lo que quieres decirme hoy? Entonces has prestado una atención y ahora estás prestando una atención especial porque entiendes que no soy yo, no es Víctor o el hermano que se pone aquí delante, sino que Dios quiere hablarnos. Y entonces pones una atención especial. Todos deberíamos hacer esto, que la palabra de Dios penetre bien hondo, bien adentro en nuestros oídos. Y lo que les dice es que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Él anuncia su muerte. ¿Y qué ocurrió? Versículo 45, mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Jesús les da una enseñanza y ¿qué ocurre? Ellos no entendían estas palabras. Puede ser que a veces oímos la voz de Dios, escuchamos una predicación y no entendemos nada en parte, o entendemos unas cosas y otras no. Nos quedamos con lo que nos interesa, con lo que no lo rechazamos. Más adelante en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, aquí en este que hemos leído yo pensaría, bueno, estaban empezando prácticamente, llevaban meses, llevaban un tiempo, no demasiado, estaban conociendo a Jesús, estaban escuchando sus enseñanzas, pero bueno, ya con el tiempo, algunos de nosotros llevamos muchos años de creyentes, y ya después de tantos años ya lo entendemos todo, ¿verdad? Uno pensaría eso, los discípulos ya lo entienden todo. Ya llevan varios años, más de 3 años con Jesús, ahora ya entienden las cosas. Pues mira lo que ocurrió más adelante, capítulo 18, versículo 31 al 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora Jesús les vuelve a anunciar, y entre estas 2 veces se lo dijo otras, o sea que más de una ocasión les enseñó. Y Jesús no solamente les dice, sino que hace referencia a las Escrituras. Este mensaje no es nuevo, estaba ya escrito, los profetas dijeron que esto iba a ocurrir, que iba a ser entregado en manos de los gentiles, que iba a ser escupido, que iba a ser escarnecido, afrentado y que me iban a crucificar, me van a matar, pero al tercer día resucitaré. ¿Y qué pasó? Versículo 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Otra vez dice la Escritura que no entendían la palabra. Te voy a hacer una pregunta y piénsala. ¿Y tú entiendes cada vez que escuchas la palabra de Dios, cuando escuchas predicar la palabra, cuando estudiamos la palabra, la entiendes? Piénsalo y te respondes a ti mismo. Respóndete sí, no, a veces, no estoy seguro, respóndete.
Si dices, sí, yo suelo entender, bueno, ¿y cómo sabes que estás entendiendo? ¿Cómo sabes que no te engañas a ti mismo, que no te equivocas? La Biblia nos advierte mucho al respecto. Dice que no nos fiemos de nosotros mismos. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. La palabra de Dios nos enseña a ser humildes para saber recibir la palabra de Dios, no ir ya con nuestras ideas ya preconcebidas, que tenemos que tener siempre una actitud vigilante, velando, porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Sabemos que nuestro pensamiento, nuestra mente, a veces está tan llena de otras cosas que vivimos así como sin tener demasiada claridad, como embotados, como así oscurecida nuestro entendimiento. Y si tú crees entender siempre que se predica la palabra o que la escuchas, que la estudias, que la lees, la pregunta es ¿cómo lo sabes que realmente estás entendiendo? Porque ¿sabes lo que suele ocurrir siempre? Es que yo doy por sentado que lo entiendo y que mi punto de vista es el bueno. El otro está equivocado, yo tengo la razón. Siempre solemos pensar así. Y por eso el Señor nos llama tantas veces a ser humildes. Piensa que estos que no entendían, no está hablando de los fariseos, de los judíos, que estos entendían menos. Está hablando de los apóstoles. Los 12 apóstoles a los que el Señor llamó para que fuesen las piedras claves sobre las que se iba a construir la iglesia, eran hombres a los que el Señor capacitó, les dio el Espíritu Santo para que fuesen a predicar y salieron y hacían milagros y echaban fuera demonios y predicaban el Evangelio. Eran 12 hombres que vivían cada día con Jesús, le escuchaban casi 24 horas al día, menos el rato que estuvieran dormidos, le observaban, le veían, le escuchaban y resulta después de estar ya 3 años con él, seguían sin entender muchas veces el mensaje que Jesús les daba. Y esto a nosotros nos tiene que llevar a estar alerta. Es cierto que han cambiado cosas, como que ahora tenemos el Espíritu Santo permanentemente morando dentro, pero eso también puede ser un motivo de equivocarnos, porque a veces damos por sentado que como tenemos el Espíritu Santo, ahora ya lo entendemos todo. Bueno, la pregunta sería, ¿tienes el Espíritu, pero estás lleno del Espíritu Santo? Porque al Espíritu Santo se le puede apagar, se le puede contristar. Y estar lleno es una cosa, y que el Espíritu Santo mora dentro de ti es otra. Pero lleno del Espíritu, ¿estás lleno? ¿Quién puede decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo? Vamos al libro de Nehemías. Allí hay un relato muy interesante para poder ilustrar mejor todo esto que estamos hablando. Ayer comenzamos una serie nueva de estudios que creo que va a ser muy interesante, Historia de la Iglesia, la parte 2, porque la parte 1 la vimos estudiando el libro de Hechos. Y ayer precisamente en la introducción vimos un poquito todo el contexto histórico de cómo llega ese momento en el que Jesús viene al mundo y Él vive sus 33 años, muere, resucita y deja a la iglesia comenzando. Leímos allí en Mateo, cuando dice, yo edificaré mi iglesia. Y al mirar el contexto histórico, nos retrocedimos un poquito atrás en el tiempo para ver la situación de Israel y vimos que allí en el año 500 y pico antes de Cristo, Nabucodonosor, el imperio babilónico, conquistó Jerusalén, Judá, y Jerusalén fue destruido. Después vienen otros imperios y es después de que el imperio babilónico pasa, después del imperio asirio, el medo-persa, que ahí el emperador les permite a los judíos reconstruir Jerusalén y reconstruir el templo y volver a sus prácticas de culto a Dios, de ofrendas, de sacrificios, de alabanza a Dios. Y este es el contexto. Nehemías y Esdras, los 2 libros que están ahí en la Biblia, que van unidos, nos hablan de la reconstrucción de Jerusalén y de la reconstrucción y la vuelta al culto en el templo. Entonces, una de las cosas que se hicieron fue volver a la palabra de Dios. Ellos no venían allí solamente y cantaban alabanzas, no, la palabra de Dios se predicaba. Eso era volver otra vez a la liturgia, al culto. Y mira,
Qué interesante este pasaje, Nehemías 8, del 1 al 8, vamos a leer. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Fíjate que ellos se reunieron, dice que estaba todo el pueblo como un solo hombre, estaban con un propósito, había unidad, había intención, estaban al aire libre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y entonces hicieron traer la palabra de Dios, el libro de la ley. Y dice, lo hemos leído en el versículo 2, que todos los que podían entender, toda la congregación, hombres, mujeres, todos los que podían entender, estaban reunidos para escuchar la palabra. Todos los que estamos aquí tenemos capacidad de entender. Nosotros podemos entender. Los que estamos aquí, los que están reunidos por internet. Todos podemos entender. Pero eso no significa que entendamos. Ahí estaban todos los que podían entender, pero eso no significa que entendiesen. Todos los que podían entender, todos los que tenían necesidad de entender. ¿Quién necesitaba escuchar la palabra? Todos. Y todo el que pudiese entender tenía que estar ahí prestando atención. Y fíjate el versículo 3. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está en la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. O sea, estuvieron leyendo la palabra de Dios algo así como 6 horas seguidas. ¿Qué te parece? ¿Lo imitamos nosotros? No se ha oído ni un solo amén. Por si acaso, Víctor se lo toma en serio. Pero ahí estaban, al aire libre. Al amanecer igual hacía frío, al mediodía igual hacía calor. No había butacas cómodas para sentarse, estaban en una plaza. La gente estaría tirada por el suelo, de vez en cuando se levantarían para estirarse las piernas y la espalda. Pero dice que estaban todos unánimes. ¿Qué pasaría después de 6 horas de estar leyendo la palabra de Dios ininterrumpidamente? Estarían ya todos, la mitad estarían dormidos. Estarían consultando ya sus teléfonos, mirando sus redes sociales, haciéndose selfies. ¿Crees que estaban haciendo eso? No, mira lo que termina diciendo el versículo 3. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Resulta que desde el amanecer, el alba, hasta el mediodía, unas 6 horas, y ahí estaban todos los que podían entender, y todos, dice que estuvieron atentos todo ese tiempo, prestando atención. Estuvieron dispuestos a hacer ese esfuerzo. Para poder entender hay que estar atento. Para poder estar atento hay que invertir tiempo. Para invertir tiempo hay que sacrificar cosas. Seguro que estos tenían todos muchas cosas que hacer. Obligaciones, compromisos, preferencias. Estar 6 horas juntos es un día entero prácticamente. Después que si se después no se terminó. Ahora vamos a ver que después lo que hicieron fue explicar la palabra. O sea que el culto no se había terminado a las 6 horas. Aún iba a durar más tiempo. Y cuando estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, sabes, el tiempo tiene que detenerse. Te tiene que dar igual. Porque si tú estás en la presencia de Dios, no te debería importar el tiempo que Dios quiera tenerte ahí. Cuando tú has puesto tu vida en sus manos y has decidido servirle, porque creer en Dios es decidir servirle, convertirte en su siervo, no debería importarte
el tiempo, lo que Dios demanda, lo que le tengas que entregar. Para seguir a Jesús hay una serie de llamados, y es que nos tenemos que negar a nosotros mismos, tenemos que estar dispuestos a poner la mano en el arado, no mirar hacia atrás. No podemos negociar con Dios las condiciones. Estábamos estudiando el otro día en Éxodo, que en varias ocasiones cuando Moisés viene y le advierte a Faraón de que viene otra plaga y Egipto va a sufrir, Faraón quiere negociar con Dios. Está bien, adorad a Dios, pero hacedlo aquí. Yo os dejo que adoréis. No, Dios ha dicho que tenemos que irnos. Faraón quiso negociar con ellos varias veces. Bueno, está bien iros, marcharos, pero solo los hombres, las mujeres y los niños que se queden. Así me aseguro que tengáis que volver luego. Él quería negociar con Dios y no hay negociación con Dios. Moisés, por orden de Dios, no cedió ni 1 milímetro. No, Dios ha dicho así, tenemos que ir, tenemos que marcharnos. ¿Y qué llevó a Faraón? A endurecer su corazón, a negarse, intentaba negociar con Dios, pero lo único que consiguió fue tener que llegar a la 10ª plaga y que todos los primogénitos de Egipto muriesen. Algo terrible, que Dios fue posponiendo hasta 10 plagas para que no tuviésemos que llegar a eso. Y en otra forma, pero en nuestras vidas a veces pasa así. Dios nos exige, nos pide. Dios quiere llevarte por el camino de la bendición, pero para eso tienes que rendirte en sus manos totalmente. No le puedes poner condiciones a Dios. No intentes negociar con Dios. O estás o no estás. No hay puntos intermedios. O decidiste creer y servir a Dios, o vive tu vida. Todo lo que no sea estar al 100% entregado a Dios es estar fuera. Y aunque tú creas que estás, te estás engañando. No estás entendiendo el mensaje. Pese a que Dios nos lo repite un día y otro día y otro día. Pero no estás entendiendo. Yo creo que entiendo, pero no entiendo. Y lo que importa no es lo que yo crea, sino lo que Dios cree. Al final no es mi convicción en mí mismo, sino en lo que Dios dice en su palabra. Ahí estuvieron todos. Y estos textos a mí me impresionan y como pastor pienso, Señor, haz eso en nosotros. Que no tengamos que estar ahí si nos pasamos 5 minutos de la hora, que no estemos ahí ya mirando el reloj, incómodos, inquietos, porque nos pasamos 5 minutos. Yo soy el primero que me pongo aquí nervioso cuando veo que ya nos estamos alargando. Ya pienso que la gente está incómoda, que se mueven en las sillas, que no sé qué. Y digo, ay, tenemos que terminar urgente, ya, rápido. En Dios no deberíamos tener prisas, porque dedicamos mucho tiempo a nuestras cosas y somos muy rácanos, muy tacaños en las cosas de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día a escuchar su palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas cada día a venir a su presencia? ¿Y cuánto tiempo dedicas a tus cosas? ¿Crees que la balanza está equilibrada? ¿Crees que tienes justificación delante de Dios de decir, no, yo con 1 o 2 veces a la semana reunirme, escuchar la palabra, ¿ya es suficiente? Bueno, pues no sé, tú háblalo con Dios, negocia con Él, a ver si le convences. Y le puedes llegar a satisfacer en tu convicción de que ya tienes suficiente con 1, 2, 3 horitas a la semana y ya no hace falta más. No es necesario reunirse tanto, no es necesario escuchar tanto la Biblia, no es necesario tener tantos momentos de oración. Háblalo con Dios, igual le convences, no sé. Todo eso tiene que ver con tus prioridades. ¿Qué es prioritario en tu vida? La vida en Dios, la iglesia es prioridad, servir a Dios es prioridad, escuchar su voz es prioridad para ti, ¿o tienes otras prioridades? Recuerda, ellos están en una plaza, todo el pueblo estaban allí, todos los que podían entender. Si alguno no estaba es porque no tenía intención de entender, yo siempre asumo eso. Cuando veo que hay gente que viene y que va, los que no están, asumo que es que no tienen la capacidad para entender. Pero los que están es porque quieren entender. No había comodidad, estaban en una plaza, el suelo era de piedra, no había un buen equipo de sonido. Esdras, ahora lo vamos a leer, le construyeron un púlpito de madera para que pudiese estar alto,
Me imagino que levantaba su voz todo lo que podía. No había buena calidad de sonido, no tenían equipo de iluminación. Igual hacía frío o hacía calor. Había muchos inconvenientes, pero ahí estaban. Nosotros somos ya muy delicados, tenemos la piel ya muy fina, muy sensible. Cualquier cosa nos molesta. Los tiempos han cambiado. Pero ellos estaban atentos, ahí lo dice. Estaban atentos a todo lo que se estaba leyendo, porque no era un hombre, Esdras, explicándoles cosas. Estaban predicando la palabra de Dios y por lo tanto merece la pena poner toda mi atención. Esto hay que escucharlo. ¿Sabes? Cuando yo preparo una predicación, cuando yo preparo un estudio bíblico, el primero que recibe la palabra soy yo. O sea, yo estoy preparando el estudio cada día, yo estoy preparando la predicación, yo estoy ahí preparándome y lo que estoy haciendo es recibir para después dar. Y ¿sabes? Yo estoy recibiendo y estoy pensando, vaya, sí, Señor, tienes toda la razón, es verdad. Hay que cambiar esto, sí, no, me tengo que esforzar más aquí. Ay, Señor, perdóname. Ahora soy consciente que te he fallado otra vez. Y la palabra me está hablando. ¿Y sabes lo que pienso en ese momento? Estoy escuchando todo esto y lo estoy recibiendo y estoy pensando, mis hermanos tienen que escuchar esto. Esta palabra es para la iglesia, tenemos que escucharla todos. Estoy ahí sintiendo la urgencia de venir a compartirlo con vosotros. Mira lo que el Señor nos está diciendo. Porque es algo importante. Dios no te habla así para pasar el rato. ¿Qué? ¿Cómo está el tiempo hoy? Me parece que hace más frío. No, Dios viene a decirte cosas trascendentes que tienen que ver con todos, pero especialmente con la iglesia, con aquellos a los que Él le está hablando. Y yo pienso, qué pena que algún hermano no escuche esta palabra, porque Dios nos está diciendo algo importante. Y el que a veces no está dispuesto a entender, a escuchar, a permanecer ahí, a poner atención, se está quedando atrás. Se está quedando atrás, un poquito cada día, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y un día abre los ojos y dice, ¿y esto? Todos estos, y esto me miro mal y el otro y no sé qué. Y son estas personas que se ofenden, se sientan molestas y dicen, ya no voy más a la iglesia. Y no fue algo que ocurrió así, fue algo que fue sucediendo. La Biblia habla de deslizarse, cuidado con deslizarse, es algo sutil, que tú no te das cuenta y te vas quedando atrás, te vas quedando atrás. Y llega un momento en el que eres como un extraño, eres como alguien que ya no encaja, algo ocurrió, no te sientes cómodo, perdiste el tren. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Cuánta atención prestas? Sabes, en este pasaje no lo hemos leído todo, pero conforme leamos ya vas a ir viendo. Las palabras que más se repiten es entender y poner atención. Todo el rato está hablando de lo mismo. Esa palabra aparece constantemente. Los que podían entender. O después más adelante dice, y predicaban de tal manera que entendiesen. Y ellos ponían mucha atención, ellos ponían la atención. Y todo el rato se está repitiendo lo mismo. Poner la atención y entender. Es la clave de todo. Para entender tienes que poner toda tu atención. Si pones toda tu atención, vas a estar recibiendo el mensaje. Dicho de otra forma, tu actitud. Si tú estás ahí pensando, Señor, esto es para mí, háblame. Si tú aprovechas cada oportunidad en la que el Señor quiere hablarnos, entonces estás poniendo la atención. Y por lo tanto, como tienes capacidad para entender, el Señor te va a hacer entender todas las cosas. ¿Cuánta atención prestas a la palabra de Dios? ¿Eres de los que solo puedes estar concentrado 3 minutos? Y después ya estás pensando en la paella, en el problema que tengo, en que mañana es lunes, qué rollo, hay que volver a trabajar. ¿En qué estás pensando? ¿En qué ocupa tu mente? Ay, tengo unas ganas locas de irme para casa a ver esa serie de televisión que me encanta. Esta tarde juega mi equipo de fútbol, hoy a ver si ganamos. No creo que estos estuvieran pensando en esto, estaban atentos a lo que se predicaba. Y lo estuvieron por 6 horas de momento, después se amplió un poquito más.
Ahí en el versículo 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. O sea, ellos construyeron un púlpito alto para que Esdras pudiese estar ahí en el púlpito y desde ahí todos le pudiesen escuchar. Me imagino que la sonoridad debía ser buena, por eso escogieron esa plaza. Porque el sonido, cuando estaban todos en silencio, el sonido llegaba bien y todos estaban atentos a los que escuchaban. O sea, ellos se tomaron un trabajo para todo eso. No improvisaron. Construyeron el púlpito, convocaron al pueblo en un espacio apropiado. Aquí se va a escuchar bien. Todos reunidos. ¿Quién tiene que venir? Todos los que puedan entender. Y ahí estaban todos, atentos, escuchando. Tuvieron que madrugar porque estaban ahí desde que amaneció. O sea, se levantaron cuando todavía era de noche para poder llegar puntuales al culto, a la reunión. Y todos estaban ahí para escuchar. Fíjate otra vez el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. No dice de algunos de los que habían venido, no. De todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, estaba en su púlpito. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Te das cuenta cómo insiste en lo mismo? ¿Te puedes imaginar la escena? Hay una multitud. Son seguramente más que cientos, miles los que están ahí. Pero el silencio es tal que se puede escuchar todo. Y te puedes fijar en un momento la expectación que ahí Esdras toma el libro y camina hacia el púlpito, sube, está en el lugar más alto, todos le están viendo y todos están atentos, dice. Todos estaban atentos, no había nadie mirando para otro lado, no había nadie ahí mirando su teléfono, todos estaban pendientes de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Su actitud era esa, una actitud de reverencia, una actitud de decir, Dios nos va a hablar, es su palabra. Ese es el hombre al que Dios ha puesto para que nos la comparta. Y todos estaban atentos. Y en ese momento dado llega Esdras y dice, y abrió el libro. Y todos estuvieron atentos. Dice, todo el pueblo estuvo atento. Había un gran respeto a la palabra de Dios, cosa que igual en muchos lugares ya se perdió. La Biblia, sí, hoy van a predicar, a ver quién predica. Este me aburre mucho. ¿Sobre qué van a predicar? Abrir las Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 3. Esto ya me lo sé yo de memoria. Hoy vamos a hablar del perdón. Ese tema a mí no me interesa, porque tiene gente a quien perdonar y no has perdonado, ¿no? Realmente la reverencia a la palabra de Dios se ha perdido en gran parte o en muchos lugares. Esto no es un libro cualquiera, esto es la palabra viva de Dios. Y cuando abrimos esta palabra aquí, en este momento, esto, la dimensión que tiene, o sea, es decir, vamos a escuchar lo que Dios nos dice, es como si Dios estuviese aquí en persona. ¿Te puedes imaginar que estuviese Jesucristo aquí de pie hoy con el micrófono en la mano hablándote? No faltaría nadie. Habría venido gente hasta aquí de este pueblo sin saber a dónde iban. Estaría esto a reventar de gente. Muchos solo por curiosidad. O como los fariseos venían a ver, y este Jesús. Pero ahí estaría lleno todo. Pero la reunión de la iglesia, sea el domingo, sea el martes, sea por internet cada día, bueno, no es tan importante. No es importante que Dios te hable. No es importante detenerse y abrir este libro santo. En la portada de mi Biblia dice Santa Biblia. Esto es santo porque es de Dios. No es algo que escribieron los hombres.
no es algo que a mí me pertenece, esto es su palabra, es suyo. Hay religiones que sin tener la absoluta verdad, sin creer en Jesucristo, tienen más respeto a sus escritos sagrados que los propios cristianos. Por ejemplo, el pueblo musulmán, cuando ellos manejan y tratan el Corán, lo hacen con una reverencia absoluta. Ellos no toman el Corán con la mano izquierda, tienen que tomarlo con la derecha. Muestran una gran reverencia. Cuando ellos toman el Corán, primero lo besan suavemente, entonces te lo entregan o lo abren, muestran reverencia ante ello. Y nosotros tenemos ahí la Biblia, hoy vamos a predicar la palabra de Dios. Espérate, que voy a entretenerme mirando el móvil. Hoy se va a predicar la palabra, yo no tengo tiempo para venir a escucharla. Hemos perdido la seña de identidad de lo que es ser un verdadero, auténtico, único creyente de Dios. Cada vez que Dios tiene que decirle algo a la iglesia, debería estar todo el pueblo, toda la congregación, todos atentos, sin importar la hora, sin importar el tiempo, sin importar el esfuerzo. Si eso no es lo prioritario en tu vida, has perdido el sentido de lo que significa ser cristiano. A veces hay imposibles. Y yo sé que hay hermanos que les es imposible estar aquí hoy, o estar en un estudio, o estar haciendo... Pero veo que lo primero que hacen cuando tienen oportunidad es mirar lo que no pudieron ver en directo, porque no se quieren perder ni una palabra de lo que Dios quería decir. Es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. No era Esdras. Todos tenían ese respeto, ese temor a la palabra. Ellos sabían que ahí hay un propósito, estaban ahí con propósito. Lo hacían personal, esto es para mí, Dios me quiere hablar a mí, Dios me quiere decir algo. La actitud siempre determinará el resultado. Lo que tú determinas en tu corazón es lo que vas a recibir. Mira, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está obrando. Si estás aquí es porque el Espíritu Santo está obrando. Dice que el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si has decidido venir a este día hoy a reunirte con los hermanos, es porque has dejado que el Señor te guíe a eso. El Espíritu Santo está obrando. Y aquí el pueblo se dejó llevar por el Espíritu Santo. Cuando tú te dejas llevar por el Espíritu Santo, te aseguro que algo bueno va a suceder. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Pero si tú resistes al Espíritu, y la Biblia dice que nosotros le resistimos a veces, entonces no van a ocurrir las cosas que Dios quiere que ocurran. La rutina, todo se pospone, todo se va alargando. Necesito recordarte cómo vivía la iglesia de Hechos, los primeros días como creyentes. ¿Por qué estaban tan ardientes, tan apasionados? Porque acababan de recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba llenándoles. Y dice que cada día eran como estos, como el momento en el que el pueblo busca la restauración. Dice que cada día por las casas, en el templo, se reunían, escudriñaban la Escritura, la doctrina de los apóstoles, comían juntos, tenían comunión unos con otros. Esa es la vida de la iglesia, eso es la obra de Dios. Ahí te lleva el Espíritu Santo. Pero a veces le ponemos excusas al Señor, negociamos con Él. Es que no me va bien, no tengo tiempo, es que... Y Dios te respeta como yo lo hago, yo respeto a cada uno. Vosotros sabéis que yo no voy a insistir, no voy a ponerme pesado, que es que tienes que venir, es que si no, es que porque no sé qué, no voy a usar la psicología ahí para hacerte que te sientas mal. Dios sabe. A mí me entristece. Cuando algún martes yo llego aquí, vamos a alabar a Dios, y veo 4 hermanos sentados en las sillas y este lugar vacío, me pongo triste. Y pienso, ¿serán conscientes mis hermanos que podían venir y decidieron no venir? ¿Son conscientes que están entristeciendo al cuerpo de Cristo? ¿Son conscientes que están afectando a la obra del Espíritu Santo? Yo pienso, no están entendiendo. No entienden lo que Dios nos dice y lo que Dios quiere hacer.
Pero yo me lo guardo y no me quiero poner pesado porque entiendo que las ovejas al final no son mías, son del Señor. Y el Señor ya trata con las ovejas. A veces llegan tribulaciones a tu vida y no entiendes el por qué esa tribulación. Pablo lo decía. Hablaba de que pongas atención cuando te viene una tribulación. Dice, no sea que la tribulación sea en vano. Al final Dios te envía una tribulación para tocarte, para abrir tus ojos, y tú ni te enteras de lo que Dios quiere decirte y sigues sin entender. Y dice Pablo, entonces es en vano la tribulación. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ahí tienes la actitud del pueblo. Esdras lee la palabra durante 6 horas, después bendice a Dios, adora a Dios, y todo el pueblo, después de haber escuchado la palabra, en el momento de la alabanza, de la adoración, dijeron amén, amén. La palabra amén ya sabes lo que significa. La palabra amén es en verdad, seguro. Así es, estoy conforme, de acuerdo, lo apoyo, confirmo, ratifico, amén, sí. El pueblo escuchó toda la palabra y dijeron, sí, Señor, te adoramos, te alabamos. Dieron adoración y alabanza a Dios. Fíjate, el pueblo tenía gratitud a Dios. Oraron y alabaron, dice que levantaron sus manos. Esas cosas tienen que salir así espontáneas. A veces el director de alabanza o el grupo que está aquí alabando tiene que dirigir a la gente. Levanta tus manos. En estos conciertos que se hacen y el director de alabanza es muy así, ¿no? Que arrastra a la gente. Levanta tus manos, baja tus manos, dile ahora al que está a tu lado, haz esto, haz lo otro, haz no sé qué. Está bien hacer todo eso. ¿Pero por qué se hace todo eso? Porque la gente necesita que les conduzcan. Y la alabanza y la adoración a Dios tiene que ser espontánea. Tú tienes que venir a su presencia, tienes que dejar de estar pendiente quién está a tu lado. No tengas vergüenza, es que si me ven. Si quieres ponerte de rodillas, ponte de rodillas. Si te quieres levantar, levántate. Si quieres levantar tus manos, hazlo. Pero todo lo que hagas que sea en espíritu y en verdad para el Señor. Le estás diciendo al Señor cosas que salen de tu corazón. Estás recibiendo del Señor su palabra. Disfruta de ese momento. Y dice también ahí que se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Se tiraron al suelo algunos, se humillaron, reconocían, yo no soy nada y tú lo eres todo. Y adoraron a Dios. ¿Estáis entendiendo hasta este momento? ¿Estamos entendiendo lo que Dios nos quiere decir? Porque dice ahora, versículos 7 y 8, y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Lozabet, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Te diste cuenta que otra vez aparece la palabra entender y la palabra estar atento? Dios escogió a un grupo de hombres, asignaron a hombres que tenían la madurez, el conocimiento y la llenura del Espíritu Santo, escogieron a estos hombres para que enseñasen la palabra, dice, para que la hiciesen entender. O sea, leyeron la Biblia 6 horas, adoraron a Dios y ahora viene el estudio bíblico. ¿Qué te parece? Ahora había que explicar las cosas que no se hayan entendido bien, porque aquí todos tienen que entender. Hicieron entender la palabra de Dios. Ahora estaban ahí para que la gente entendiese. ¿Y cómo hacían? Explicaban. Mira, hemos leído esto. ¿Sabes lo que significa esto? Pues mira, esto significa porque si miramos el contexto, porque si no sé qué, porque hay otro texto en otro lugar que nos hace referencia aquí y la hermenéutica la aplicamos aquí porque tenemos en cuenta la gramática y además miramos el contexto y si hay algún modismo hebraico y si no sé qué. Y estaban estudiando la Biblia, todos tenían que entender lo que se había leído. No podía ser que alguien se fuera pensando,
sí, Dios nos ha dicho, y otro, sí, Dios nos ha dicho, cada uno se fuera con su mensaje. No, solo hay un mensaje, Dios nos habla a cada uno, pero con un mensaje. No como tú lo quieras interpretar, no como a ti te parezca. Mira, como maestro, como pastor, como predicador, este siempre ha sido mi más grande objetivo, que yo os pueda hacer entender lo que Dios nos quiere decir. Y esa para mí es una grandísima preocupación. Porque yo tengo mis debates, mis luchas, yo pienso, ¿realmente estaré haciendo que entiendan? ¿Serán mis palabras suficientemente claras? ¿Cómo podría? Estoy ahí dialogando con Dios, Señor, ¿cómo puedo explicar de la mejor forma posible? ¿Cómo puedo hacer que entiendan lo que tú nos estás diciendo? Porque para mí, si tú te vas de aquí, de este lugar, con unas cuantas cosas interesantes que no sabías y que hoy aprendiste, pero no tienes un entendimiento más grande de la palabra de Dios, yo he fallado. Si tú te vas hoy de aquí, habiendo sido entretenido por el humor, por las anécdotas, por historias dramáticas, pero no tienes un entendimiento más grande por la palabra de Dios, yo he fracasado. Si tú te marchas hoy de aquí motivado así, sí, voy a hacer no sé qué, y he hecho aquí una oración, y te vas de ahí, pero no tienes un entendimiento más grande por la palabra de Dios, yo he fracasado. Si te vas admirando al hombre y dices, qué bien predica este, pero no has profundizado, no has entendido bien la palabra de Dios, yo he fallado. Y me sentiré responsable delante de Dios por no haberlo hecho mejor. Dormiré preocupado por la noche pensando en qué fallo, por qué algunos no entienden, por qué no tengo una elocuencia más grande, por qué mis palabras no serán más ricas, por qué no me hiciste más listo, más sabio y así yo podría enseñarles a mis hermanos mejor. Esa es mi gran preocupación. El pueblo necesitaban que se les enseñase la palabra. Hay un buen grupo de hombres aquí, conocedores de las Escrituras, que tienen el respaldo de Dios y que van a hacer entender al pueblo lo que la Biblia dice. O sea, el pueblo necesitaba ayuda especial para entender la palabra de Dios. Porque mira, por un lado, número uno, las cosas de Dios son discernidas espiritualmente, no intelectualmente. Por eso algunos no entienden el mensaje. Por eso yo estoy hablando y algunos están deduciendo. Sí, vale, bueno, sí, esto me gusta, esta parte no. Sí, esto lo entiendo, esto es así. Ha dicho esto, sí, lo que quiere decir es esto otro. Y por eso algunos no entienden, porque la palabra de Dios se tiene que discernir espiritualmente. Y por eso Dios dice en Efesios que Cristo ha nombrado en la iglesia pastores y maestros para edificar a la iglesia. Por eso el Señor pone a personas que prediquen la palabra de Dios. ¿Sabes? La Reforma Protestante lo que buscó en primer lugar, lo que hicieron en primer lugar fue volver a tener predicadores que predicasen la palabra. No era suficiente con que cada persona pueda tener una Biblia y la lea. El Señor ha nombrado pastores y maestros para que enseñen la palabra. Aquí estaba todo el pueblo escuchando la palabra, pero ahora no es suficiente con haberla leído, ahora hay que explicarla de tal manera que la entiendan. Y todo el pueblo estaba atento. Es idea del Señor que el Espíritu Santo use a maestros, a pastores, a hombres, para que ayuden a entender lo que Dios quiere decirnos. En segundo lugar, hay una parte profunda que necesita un estudio profundo. Cuando tú lees la Escritura te vas a quedar con conceptos, vas a alimentarte, pero es como un pequeño aperitivo. Hay muchas cosas que necesitan excavar un poco más. Jesús decía, escudriñad las Escrituras, y esa palabra escudriñad en el griego significa cavar profundo, cavar bien hondo. Y Jesús decía, profundizad en las Escrituras, métete bien adentro.
tienes que tener en cuenta el idioma original en el que se escribió, tienes que tener en cuenta la cultura, lo que significaba para los oyentes en ese momento las palabras que se estaban diciendo y cómo se estaban diciendo. Tienes que tener en cuenta el contexto. Aquí dice esto, pero esto no está aislado, está en armonía con todo lo demás. Tienes que utilizar las reglas de la gramática, no puedes leer como a ti te dé la gana. La gramática tiene unas reglas que en todo caso y en toda lectura que tú hagas, sea en la Biblia o cualquier libro, tienes que respetarlas. Tienes que utilizar la hermenéutica y la hermenéutica especial, porque esto no solo es un libro escrito por hombres, además es el libro escrito por Dios. ¿Lo vas a hacer tú solo? Adelante. Y si lo haces tú solo, compártelo luego con la iglesia. Entonces serás un hombre especial de esos que Dios ha escogido para que enseñes la palabra de tal manera que la puedan entender. Tercer lugar, ¿por qué se tiene que enseñar la palabra? Porque no siempre estamos preparados para recibirla. Vivimos en un cuerpo que es dual, espiritual y carnal. Y nuestra mente muchas veces es carnal, es lenta, es engañosa. Leemos la Biblia y entendemos lo que nos parece a nosotros. Leemos la Biblia y es como que hay partes que están borrándose, ni nos damos cuenta que las hemos leído. ¿Por qué? Porque a tu mente carnal no le interesa. Dios te está confrontando y tú estás engañándote a ti mismo. Y es necesario que venga alguien y diga palabras que, aunque te duelan, sean la verdad que Dios te quiere decir. A mí siempre me gustaría predicar bonito, que la gente se ría un montón en los cultos y al terminar me den palmadas en la espalda y me digan, ¡qué bien! Pero hay días que cuando acabas de predicar ves a la gente seria y sabes, en ese momento es cuando mejor me siento, porque pienso, vaya, parece que Dios hoy nos llegó un poco más profundo. Parece que hoy Dios nos tocó un poquito más adentro. Y además hay un principio de autoridad en todo esto. Dios decide cómo transmite su palabra. Por ejemplo, cuando estudiábamos en Éxodo, ¿te acuerdas que Dios llama a Moisés? Y Moisés dice, pero yo no tengo una facilidad así como para hablar. Y Dios le dice, bueno, pero no importa, yo estoy contigo, yo soy el que ha dado la boca al hombre. Y, no, pero es que yo, y después de una serie de ahí discusión, Dios cede, Dios es paciente, Dios dice, bueno, está bien, vale, mira, te voy a poner a tu hermano Aarón, él habla mejor que tú, vale, pues está bien. Pero yo no le voy a hablar a él, te voy a hablar a ti. Y tú se lo dices a él. Y tú piensas, ¿y por qué Dios no le habla directamente a Aarón? Dios le dice, no, yo no le voy a hablar a Aarón, yo te voy a hablar a ti. ¿Por qué? Porque eres tú a quien yo he llamado. Y Aarón le hablará a Faraón y al pueblo, pero yo te hablaré a ti. ¿Y por qué? ¿Qué tiene Moisés que no tiene a Aarón? Es más listo, más alto, más guapo, tiene más dinero. ¿Sabes lo que tiene Moisés que no tiene Aarón? ¿Sabes lo que tienen algunos hombres que están al frente que no tienen otros? ¿Lo sabéis o no? Lo que tiene es disposición absoluta. Deja todo lo que tienes y sígueme. Y dejaron las redes y le siguieron. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Juan? ¿Por qué Jacobo? ¿Por qué Andrés? ¿Por qué Natanael? ¿Por qué? Porque fueron hombres dispuestos a no poner trabas, a no poner condiciones. Eran hombres que no negociaban con Dios. Moisés está ahí, sí, pero cuando Dios le dice para Egipto, Moisés coge a su mujer, a sus hijos y se va a Egipto y deja su casa, deja su trabajo, deja lo que tenía. Por eso Moisés era el hombre al que Dios escogió. Por eso David era el hombre al que Dios escogió. No eran porque fueran mejores que otros. Eran porque estaban dispuestos a escuchar y obedecer. Y si había un momento de pega y de lucha, cuando Dios los tocaba, se rendían y decían, estoy equivocado, es verdad, Señor, adelante. Eso es lo que Dios espera de todo hombre, de toda mujer. Eso es lo que Dios espera de ti. Y por ese motivo Dios también establece este principio de autoridad. Él pone a esos hombres para que hablen a los otros. No porque Dios no pueda hablar directamente a cada uno, Él puede. Pero Dios ha diseñado la iglesia de una manera. Y entonces Él llama a hombres y no todos están dispuestos a pagar un precio. Si tú estás dispuesto, adelante, Dios te va a usar. Pero no le pongas condiciones, no negocies con Él. Y tenían, versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahí estaban los maestros explicando la Biblia y lo hacían claramente.
Sabes, yo tengo un problema y es que cuando preparo un estudio, sin darme cuenta, quiero decir cosas que como que a mí me gusten y me sorprendan y me enseñen, ¿no? Y claro, de pronto tengo que reaccionar y digo, ay, pero no todos los hermanos llevan 45 años estudiando la Biblia. Y entonces tengo que hacer el esfuerzo de rebajar el mensaje y decir, no, pero tiene que ser un mensaje que llegue claramente. No puedo estar ahí con doctrina, con cosas ahí muy espesas, No, hay que predicar todo el consejo de Dios, como Pablo hizo en Éfeso durante 3 años seguidos, de día y de noche, dice que predicaba. Todo el consejo de Dios, no solo los temas que a mí me gustan, no solo al nivel que a mí me gusta, no solo esas partes más divertidas, más bonitas, más... No, al final tienes que predicar lo que Dios dice que predicas, y la Biblia se tiene que enseñar y predicar sistemáticamente. No solo tomando los temas que nos apetecen, sino aquella palabra que tiene que ser desgranada, escudriñada, y sistemáticamente vamos a estudiar Romanos, vamos a estudiar el Pentateuco, vamos a estudiar Apocalipsis, vamos a estudiar... Y tienes que meterte ahí para no dejarte nada, para que todo se entienda, y se tiene que hacer claramente. Y dice que ponían el sentido. ¿Sabes? Esa palabra, poner el sentido, es la palabra hebrea sekel, que significa interpretar, aclarar, exponer. Es hermenéutica, es la interpretación. Ellos estaban leyendo y estaban interpretando las Escrituras, dice, correctamente, para que todos pudiesen entender. Yo no estoy aquí, espero que los hermanos salgan aquí a compartir, sea el que presenta, sea el que da un testimonio, sea el que predica, sea el que sea. Yo estoy aquí no para exponer mis conceptos, mis opiniones, mis ideas. Si hago eso, estoy fallándoos a vosotros, pero sobre todo a Dios, y Dios tratará conmigo. Yo estoy aquí para hacerte entender de una forma clara lo que la Escritura dice. Me apetezca decir esto o no, me guste o no me guste, te guste a ti o no te guste, yo tengo que predicar lo que dice la Biblia. Esa ha sido mi intención desde hace años y lo va a ser para este 2023. Dios nos pone ahí para que prediquemos la palabra de Dios. Y no solo depende de mí, claro, yo digo cómo me siento yo, pero también depende de ti, cómo recibes la palabra, cómo la entiendes. ¿Cómo estás dispuesto? Te leo solo un texto de ejemplo y terminamos con eso. Lucas 10, 25 al 29. Y después de esto ya vamos a terminar, a no ser que por ovación unánime digáis, vamos a estarnos 6 horas. Risas nerviosas. 10:25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Has escuchado lo que dice ahí? Era un intérprete de la ley. O sea, era un maestro de Israel. Pero Jesús le tiene que preguntar a él. O sea, él le pregunta. Y Jesús le devuelve la pregunta a él. Este que le preguntó, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le devuelve la pregunta, porque tú eres un maestro, tú conoces la Escritura, así que, a ver, te lo pregunto yo a ti. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Escritura? Pero fíjate lo que le pregunta. ¿Cómo lees? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo interpretas? ¿Estás entendiendo lo que Dios nos está diciendo? ¿Cómo lees la Biblia cuando la lees? ¿Cómo la escuchas? ¿Cómo la recibes cuando es predicada? Esta es una gran cuestión, hermanos. Depende dónde estamos de ello. Depende cómo Dios se relaciona con nosotros. Depende cómo va a ser tu vida en este 2023. Lo que Dios va a hacer contigo depende de tu decisión, de tu actitud. Y todo pasa por cómo recibes la palabra.
Haz un esfuerzo, hermano, y proponte cosas grandes, buenas, verdaderas para este 2023. Bueno, voy a terminar porque ya no estamos atentos. Han entrado los niños y nos hemos desconcentrado todos. En el pueblo, con toda esa multitud ahí, si de pronto se despistan, ya no hay manera. Bueno, no, de todas formas ya íbamos a acabar. Voy a hacer una oración, así que os pido un minuto de atención, de silencio, de estar atentos, y nos despedimos con una alabanza. Señor, muchas gracias por habernos hablado también hoy. Gracias, Señor, por tu cuidado, la atención que tú nos dedicas siempre. Gracias porque tú sí que tienes tiempo para nosotros y tu paciencia es infinita. Gracias, Señor, porque nos hablaste y ahora nos preocupa el haber entendido bien tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a recibirla, porque de nada nos sirve estar engañándonos a nosotros mismos. Puede ser que acallemos nuestra conciencia, pero lo que importa no es lo que yo me crea sobre mí mismo, sino la verdad. Solo queremos estar en tu verdad. Solo queremos estar escuchando tu voz. Ayúdanos a entender, Señor. Gracias por todos mis hermanos que están aquí, los que están en internet. Bendice a cada uno y quedamos, Señor, dispuestos a seguir adelante, que tú nos lleves donde tú quieras. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.